Y hoy es viernes y los viernes nos da un gusto enorme, pues convivir, recibir, que participe aquí con nosotros nuestro buen amigo, un gran historiador, un además gran doctor también, el doctor Joaquín Robles Linares, que nos va a platicar sobre pues, de esas batallas que mucha gente ni se acuerda o ni conoce, Hilario. Muchas veces lo conocemos, ¿no? Más de un siglo de esta batalla. ¿Fue en el 18? 1918 y le llamaron la batalla de Nogales. Joaquín, buenas noches, Joaquín Robles Linares. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Qué bueno que podemos otra vez platicar un poco de este tipo de sucesos y acontecimientos que pues hicieron historia. Hoy, desafortunadamente, pues mucha gente los tiene totalmente borrados, pero fíjate que tienen algo de actualidad, porque creo, a reserva de ustedes que tienen una percepción muy aguda de lo que está sucediendo en México, que la relación de México y Estados Unidos, que nunca ha sido pues un lecho de rosas, pasa por un momento crítico, ¿no? Es cierto. Bueno, eso no es nuevo. Siempre ser vecino de un país como los Estados Unidos, de una potencia, pues no ha sido sencillo, y menos para los fronterizos, la gente que está precisamente, que vive en esa frontera. Bien decía Carlos Fuentes que la frontera mexicana no era una frontera, era una cicatriz. Entonces, bueno, pues creo que en este sentido tiene relevancia eso que decía el escritor mexicano, porque vamos a platicar de un acontecimiento muy crítico que sucedió el 27 de agosto de 1918. Fue una batalla, una verdadera guerra que se dio entre las dos poblaciones. Para hablar un poco del contexto, hay que recordar que fue el 27 de agosto de 1918, en un momento geopolítico muy complicado, porque estaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, la del 14 al 18, o la Gran Guerra, como se le conoce también, y Estados Unidos había participado. México había cursado, o estaba cursando por una revolución que había puesto en alerta a los norteamericanos. Ya el 14 ellos habían invadido Veracruz, habían tenido también la experiencia de algunas intervenciones a lo largo de la frontera, y obviamente aquel sitio de Nogales que se había combatido previamente había provocado muertes de ciudadanos norteamericanos, y particularmente de un cabo que había estado cerca de los combates del lado americano, y una bala perdida pues le había tocado. Esto había hecho que la frontera de Nogales se había puesto más complicada y difícil. De hecho, es la primera frontera a lo largo de los 3,000 kilómetros que tenemos con los Estados Unidos que se puso vallas e incluso alambres con navajas. Bueno, aquí tenemos precisamente una de las mojoneras, y tenemos a un soldado del 35 de infantería norteamericano y a un soldado mexicano dignamente representando a nuestro país. Y Oye, también, Joaquín, tengo una duda. ¿Cuál es el americano y cuál es el mexicano? Oye, no, o sea, bueno, pues no estás viendo Nogales, Arizona y Nogales, México. Así es, sí, el norteamericano, pues es evidente que estaban. Mira, lo que sucede es que la frontera mexicana, a raíz de la revolución, a raíz de la guerra mundial en la que Estados Unidos participaba, había apostado a algunos contingentes militares, entre ellos dos particularmente en Nogales. El 35 de infantería, un contingente importante, con soldados perfectamente equipados y adiestrados, y también ahí cerca en Nogales, el 10º de caballería, que tenía un nombre especial, eran los Buffalo Soldiers. Estos era un contingente de soldados afroamericanos que habían combatido ya en México y habían tenido experiencias de combate y de guerra. Bueno, ese 27 de agosto transcurría pues en Nogales. Imagínense en Nogales cómo era en esos años. Sin embargo, el año anterior había habido ya un zipizape entre los guardias fronterizos norteamericanos
y la población mexicana habían incluso matado a un muchacho de apellido Marcado cuando no se dejó revisar, a otro carpintero previamente en marzo del 18 también había tenido un conflicto, había habido balazos de los dos lados, porque los americanos habían restringido la entrada también por cuestiones de la guerra que ellos libraban en Europa, habían limitado la compra de alimentos y no dejaban más que un día a que el habitante de Nogales pudiera cruzar a comprar alimentos o lo que necesitara, y tenía forzosamente que ser revisado. ¿Un día, un día a la semana, un día al mes o cada cuánto? Un día a la semana. Un día a la semana. Un día a la semana. Okay. Un día a la semana. Incluso dieron tarjetones en los cuales tú tenías la obligación de llegar y decir qué habías comprado. Ellos lo revisaban. Había productos que estaban limitados, porque ellos pensaban, como en México tenía simpatías por Alemania y el gobierno norteamericano desconfiaba de las autoridades federales mexicanas, dijeron, si dejamos compren comida, van a mandarla a Alemania y van a favorecer a nuestros enemigos. Tú sabes que Estados Unidos pues piensa muchas cosas, ¿no? El Departamento de Estado siempre va más allá, y eso limitó que los fronterizos pudieran comprar alimento o pudieran comprar incluso cuestiones para la carpintería o la plomería, en fin, había restricciones serias. Había habido estos intercambios ahí ya medios complicados y agresivos, y una tarde del 27 de agosto venía una persona caminando, cruzando la frontera. Uno de los vigilantes norteamericanos presumió que traía algo debajo de la camisa, lo llamó, lo intentó parar, la persona esta salió corriendo y el americano desenfundó su pistola y le disparó. De inmediato los vigilantes mexicanos respondieron el fuego y bueno, se hizo la balacera. El muchacho cayó herido ahí, afortunadamente no muere. Sin embargo, los balazos de los mexicanos fueron tan intensos que de inmediato los norteamericanos pidieron refuerzos, y el primer refuerzo que llegó, que era el 35 de infantería, que estaba aposentado en lo que hoy sería más o menos el centro de Nogales, Arizona, ahí por la de inmediato llegó, ahí en la Morley, donde están la estación de bomberos y toda esa zona antigua de Nogales, ahí estaban, y ellos llegaron. No nomás eso, apostaron las ametralladoras de tripié a lo largo de la frontera y empezaron a disparar. Inmediato pidieron refuerzos porque los mexicanos empezaron también a responder el fuego, y los civiles se involucraron en el combate a raíz de que las cosas ya habían llegado a lugares muy peligrosos. La población mexicana estaba ofendida por el trato, y entonces llegó también este 10º de caballería y empezó a intervenir, invaden también Nogales y se hace la guerra de una forma caótica, pero también peligrosísima. Empiezan a morir mexicanos, empiezan a sufrir también bajas, gente civil, gente que no estaba en este asunto que venía pasando. Hay las crónicas de una señora que estaba tendiendo ropa y la asesinan de balas perdidas. Se hace un asunto muy serio. El presidente municipal de Nogales, un señor de nombre Félix Peñalosa, hay dos versiones, una que estaba en su oficina, otra que estaba en un restaurante comiendo, eran las 4 o 5 de la tarde, oye los balazos y sale intentando ver qué sucede, y al ver este asunto tan serio, intenta apaciguar los ánimos tanto de los soldados norteamericanos como de los mexicanos, y cae muerto en medio de la calle. Esto es muy grave. Los combates siguen durante toda la tarde, la noche, hasta que las autoridades norteamericanas, en este caso el cónsul Lawton y también el gobernador del estado, Plutarco Elías Calles, son enterados, y entonces de inmediato empiezan los telegramas y paran. Pero el conflicto fue muy serio, tuvo a tal grado que el Departamento de Estado tuvo que intervenir, y las autoridades mexicanas de la Ciudad de México también. Obviamente, pues el asunto fue muy grave,
quedó en la memoria de los nogalenses. Esta es una de las razones porque ya en 1961, cuando las condiciones tanto de las relaciones mexicanas como norteamericanas habían cambiado, los países habían transitado por una buena vecindad y este tipo de situaciones se recordaban como esos malos entendidos que habían provocado desafortunadamente víctimas. A Nogales le dan el título de heroica en 1961, pero sin embargo quedó en la memoria de los nogalenses esta situación. A raíz de esto, la frontera precisamente con Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, se complica y desde entonces es la primera frontera que tiene vallas. Aquí es uno de los monumentos que hay en Nogales precisamente a estos hechos, y hay algunas mojoneras también que tienen que ver con distintos sucesos que pasaron en este combate, pero también que hace honor a los caídos. A raíz de estas relaciones que mejoran ya en los años 60, a Nogales se le da la categoría de heroica, junto con otras dos ciudades en Sonora, que son Guaymas y Caborca. Caborca. Oye, Joaquín, no sé, ¿cuánto duró esta batalla, guerra, como le podamos llamar? ¿Fue de unas horas o de unos días? Un asunto de horas, empieza en la tarde y termina ya entrada la noche, la madrugada, pero te doy un dato que te va a dejar muy impresionado. Del lado mexicano se calcula alrededor de 230 muertos. Ah, caray. Sí, y del lado norteamericano, pues eran gente civiles y gente también que inmediatamente se armó la gente y empezó a combatir, intentando, porque ellos suponían que venía una invasión americano. O sea, alrededor de 10 militares murieron, hubo muchos heridos. Fue un asunto muy serio, muy grave. No se recuerda, es algo muy curioso porque no hay registro más que de nosotros. Prácticamente en el centro del país y en otras partes no se conocen estos hechos, y sin embargo fue un asunto que puso en peligro las relaciones, y además el conflicto en ese sentido marcó enormemente tanto a la población de Nogales, Sonora, como a la de Nogales, Arizona, precisamente por una situación, creo yo, que fue un exceso de fuerza, en este caso del gobierno norteamericano o de los soldados. ¿Por qué? Porque tomaron una determinación exagerada de traer dos contingentes, 10 de caballería, y entonces provocaron una cantidad enorme de muertos. Es que no son palabras menores, más de 200 muertos, Joaquín. Y en unas horas, además, o sea, fue una carnicería eso. Fue una cosa tremenda, Se está reconstruyendo, afortunadamente, a partir de hace unos años, precisamente la historia, lo que tuvo que ver, se han revisado, porque sí hay muchas planas de periódicos, hay fotos, están los relatos de este presidente municipal, de la gente que participó, este señor que muere después hasta el año 35, en fin, hay muchas cosas, pero también da una idea que creo que hasta la fecha es vigente. La relación entre México y Estados Unidos es muy complicada, pasa por las individualidades de un simple celador en la frontera, hasta cuestiones de carácter ideológico y nacional que pues tienen implicaciones que a veces uno no sabe a dónde dar. Creo yo que en los últimos años, a partir de Salinas, esas relaciones habían mejorado muchísimo, porque yo me acuerdo en la época de Reagan que cerraron la frontera, pero bueno, creo que hoy, a raíz de lo que está sucediendo, desgraciadamente empiezan a descomponerse. Ojalá y no suceda un asunto más grave, porque tenemos los antecedentes históricos en la cual nos hemos puesto de acuerdo y hemos llegado también a buen puerto de esas relaciones. Ojalá y estas experiencias, como lo que sucedió, pues sirvan precisamente para abonar en la buena relación. Oye, pero a mí me llama mucho la atención, Joaquín, de que ni el gobierno ni las autoridades, oiga, hagan un reconocimiento, porque a fin de cuentas fue una defensa del territorio. Así es, definitivamente. Fíjate que revisé la prensa, no sé, a lo mejor ustedes están más enterados, yo no vi absolutamente nada que tuviera que ver, nada, ni siquiera con una conmemoración. Por ejemplo, creo que este personaje, Félix Rodríguez, el
Félix Peñalosa, el presidente municipal, un hombre pacífico que intentó calmar precisamente los ánimos, pues quedó muerto ahí y nadie se acuerda de él. Vuelvo a lo mismo, las relaciones a veces pasan por los sacrificios de un civil que el único quiere que haya una buena vecindad. Bueno, este tipo de situaciones, por eso vale la pena recordarlas, traerlas, divulgarlas, difundirlas, para que la gente sepa y entienda que atrás de esas relaciones hay una cantidad enorme de situaciones y eventos que tenemos que conocer, pero también tenemos que reconocer y darles ese valor. Fíjate que ese sacrificio de Peñasola debería estar reconocido en el Congreso del Estado, debería estar ahí con su nombre. Hay quienes tienen menos méritos y ahí los tienen en dorado. Entonces, oye, alguien que sacrificó su vida por evitar un conflicto mayor y ni siquiera lo reconocen, pues es el colmo. Pero además Definitivamente. es un documento, es parte de una historia que debería estar en los libros de texto, Joaquín, debería de estar en las escuelas primarias, secundarias de al menos de Sonora, y narrarse de una forma como sucedió tal cual. Y bueno, afortunadamente ahora, es cierto, Joaquín, yo siento que ahora las relaciones también se han vuelto a tensar de una manera oficial, pero hay una situación, hay tanta relación entre un país y otro que es imposible que entremos en un conflicto mayor. 30 millones o 30 y tantos millones de mexicanos en los Estados Unidos, pues no es cosa menor, ¿no? Y todo... No, mira, creo yo, y se lo escuché hace mucho a una persona que conoce de relaciones, dice que entre México y Estados Unidos hay otro país, un país de alrededor de 15 millones de personas que viven lo mejor de los dos mundos. Y entonces ese país o esos mexicanos y norteamericanos que viven en medio saben muy bien lo que tienen y valoran precisamente esta situación. Creo que por eso es importante conocer la historia de la frontera, pero darle su peso a la frontera, sí, y darle el valor a la gente que vive ahí, que las decisiones no se tomen en el centro, en Palacio Nacional, comiéndose una tlayuda y diciendo que los Estados Unidos o el imperialismo norteamericano nos está afectando. Eso es ridículo para los que vivimos en la frontera. Sí, o hacer una pausa, como sucedió hace apenas 3 días, ¿no? Una pausa en las relaciones con la embajada norteamericana y con la embajada canadiense, cuando eso, desde el punto de vista de una relación de países, no existe eso, no existe la pausa, no. Es que como si fuera matrimonio, pues hay que darnos tiempo y espacio, y oye, pues vamos a poner una pausa. Si no es matrimonio, pues. Así es, cuando por otro lado, donde ellos sí nos hagan la pausa, sí nos van a perjudicar muchísimo. Somos el socio comercial número 1, Joaquín. Sí, lo vivimos hace apenas unos años en pandemia, que a quienes nos tocó ir en pandemia y poder cruzar y veíamos allá a los Estados Unidos parado porque no había mexicanos trabajando. Los restaurantes que son de 200, 300 personas, había 5 mesas atendiendo porque no había gente y mexicanos trabajando. Yo creo que pues nos necesitamos y esto es imposible que cambie. Sí, pero acuérdate que ahorita con la globalización hay muchos países que ya levantaron la mano, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Nosotros podemos ser proveedores, podemos mandarles gente, quieren gente que trabaje en el campo. Pues sí, aquí tenemos en Honduras, en Guatemala, en Salvador. Estados Unidos es nuestra frontera, es una misma zona y ya existe. Entonces, ¿para qué complicar? ¿Qué quieres mandar trabajadores a donde? ¿A China o a Hong Kong? Pero está Honduras, está El Salvador, está Guatemala, que nos mandan gente ahorita, y Brasil, y Venezuela. Joaquín, nos queda un minutito. No, nada más coincidir con ustedes, es un asunto muy importante, la relación de México-Estados Unidos nunca ha sido sencilla y precisamente por eso es tan importante conocer este tipo de eventos y además las individualidades y darle el valor a la gente que vive en la frontera, que defiende las convicciones mexicanas, pero también que está abierto al mundo. Por eso es importante traer este tipo de acontecimientos. Y ojalá las autoridades regresen a aquellos viejos tiempos donde se recordaban, se hacían honores o simple y sencillamente se comentaban tipo de situaciones. Ándale, una corona de flores ahí en el monumento ese que está ahí, en la plaquita que está ahí. ¿Columna el domingo? Columna el domingo en sus páginas del Imparcial, columna Septentrión. Ahí hablaré un poco de la situación que estamos viviendo y este tipo de
de problemas que da la ideología y la cercanía con Venezuela y México, que a veces provoca algo de temor y de muchas suspicacias. Claro, por supuesto. Joaquín, muchas gracias. Gracias por tu Gracias a comentario. ustedes. Excelente comentario, Joaquín Robles Linares. La batalla de Nogales, 1918. Parece que quedó en el olvido.